Bé, molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts a este acte d'avui. Jo soc Larissa Timofeva, soc directora del Secretariat d'Extensió Universitària del Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant i avui estic així, és la meva primera visita des que estic en el càrrec. Sabran vostès que l'any passat, no exactament l'any passat, l'anterior, va canviar l'equip rectoral de la Universitat d'Alacant. Ara tenim la primera rectora de la Universitat d'Alacant i en formar part d'aquest nou equip, en assumir el càrrec, jo soc responsable ara de totes les seus universitàries, de les aules universitàries, dels cursos d'estiu també, i aleshores faig el coneixement del territori i en aquest cas la seu de Calp encara era un deute que tenia jo així la visita. És un honor i un plaer per a mi estar avui en aquest acte precisament, en aquesta primera visita que estigui relacionada amb l'acte que tenim avui. Un acte que, com saben vostès, està relacionat amb el Dia de la Dona que celebrem el dia 8 de març i sempre aquest dia diem que la causa femenina, feminista, s'ha d'estendre, no només celebrar un dia a l'any. Aleshores, com que ja no estem en 8 de març, ja podem parlar del mes de la dona, ja estem obrint aquestes fronteres. Per tant, és molt positiu i a poc anem, per tant, adonant-nos que la causa feminista, el feminisme entès com a aquesta reivindicació de la igualtat, és una pena que encara sempre hem de dir que falta molt per aconseguir. Hem progressat molt, hem avançat molt, però encara n'hi ha molts punts, aspectes que cal reivindicar, però que en realitat és una causa que a aquestes altures ja ningú posa en dubte, que només parlem d'aquesta igualtat entre dones i homes en diversos aspectes de vida, sigui professional, familiar, en totes les facetes de la vida. Clar, per arribar al que tenim avui i per fer la perspectiva de cara al futur, és molt interessant veure com estava la cosa en el passat. I l'acte d'avui precisament està articulat al voltant de dos events. El primer d'ells, que és la xerrada que presentaré a continuació de la companya de la Universitat d'Alacant, Patrícia Rosell, precisament s'ocupa del passat de la dona, com nosaltres no, però les dones del passat, com enfocaven la seva vida quotidiana, la seva vida en diverses facetes. I després, en la segona part d'aquest acte, anem a veure què tenim, com és la situació en l'actualitat, en el present, així a Calp, i intentarem veure com es presenta la cosa de cara al futur. Per això és un acte que abarca aquestes tres facetes i, per tant, resulta molt complet en aquest sentit. Bé, com estava dient, la primera part, que és la que presentaré jo a continuació, serà la xerrada a càrrec de Patrícia Rosell Garrido, que actualment és una investigadora predoctoral a la Universitat d'Alacant. Patrícia és graduada en Història, té màster en Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni, màster en Patrimoni Virtual, tot dins de la nostra casa, que és la Universitat d'Alacant. Ella, des de l'any 2013, està vinculada a l'àmbit de l'arqueologia, mitjançant diversos projectes d'investigació, com a participant en aquests projectes d'investigació. També ha sigut becària arqueòloga en el Museu Arqueològic d'Alacant i en el Museu Arqueològic Municipal d'Alcoi. Ha participat en diverses activitats en relació amb el seu àmbit d'investigació,
També té publicacions en diversos àmbits nacionals, internacionals. Ha participat com una investigadora en formació en congressos, seminaris, tot al voltant de les seues temàtiques d'investigació, que avui ens presentarà una d'elles, que no volia tampoc fer molt de spoiler, no? Sí. I el que ens presentarà avui és precisament una xerrada que s'anomena ¿Y dónde están? Cómo estudiamos a las mujeres cuando nadie habla de ellas. I parlarà sobre què significa la dona, el paper de la dona, la figura de la dona en l'àmbit de l'arqueologia, quines són les dificultats, quins reptes ha anat trobant la dona al llarg del recorregut històric, ella ja ens donarà més detalls, la importància que existeix en focalitzar la recerca, la investigació també en aquest àmbit històric des d'aquesta perspectiva de gènere. D'alguna manera el que intentem és traure d'aquest oblit, de la mateixa manera com sabem en altres àmbits, en l'àmbit polític, en l'àmbit científic en general, en traure de l'oblit a les dones que sempre han estat ahí, s'han dedicat en circumstàncies fins i tot adverses a la recerca, al treball artístic i tanmateix no apareixien, els seus noms no se'n recorden moltes vegades. Bé, com que jo entenc que heu vingut a escoltar a Patrícia, li cedeix la paraula ja i jo em calle i espero simplement que disfruteu molt de l'acte d'avui, de la primera part i de la segona part. En realitat, jo així represento l'esperit d'extensió universitària. Nosaltres a la Universitat d'Alacant fem molta investigació, fem la nostra docència, però els resultats d'aquesta investigació i d'aquesta docència no tenen molt de sentit si no les entreguem, si no les donem a la societat. I aleshores, aquesta xarxa que tenim d'aules universitàries, de seus universitàries, té aquest objectiu, traure tot allò que fem intramurs en el campus per donar a la societat. Per tant, ja acaba agraint tant l'organització, a l'Ajuntament, a la nostra directora de la seu, Feli Sala, que està així també, l'organització d'aquest acte, a tots els participants, totes, avui, en l'acte i al públic, òbviament, al públic, perquè si no esteu vosaltres avui així, això no té sentit. Sou el principal destinatari de les activitats que organitzem així a esta seu. Així que moltes gràcies i disfruteu. Bona vesprada a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per la teua presentació, Larissa, i només donar les gràcies a totes per confiar i per comptar amb mi per aquest dia i per aquest tipus de xerrada, que, com ja dèiem, no és una qüestió només d'investigar al nostre camp, entre el nostre grup de treball, etc., sinó de portar tota aquesta informació al carrer a fora, per poder entendre realment què és el que està succeint no només en el passat, sinó també en l'actualitat, com estem abordant aquest tipus de temàtica, com afecta al present i com ens pot ajudar per entendre el futur. Així que, per tant, vaig a començar la presentació, vaig a fer-la en castellà per a que ho sapigueu y damos paso a ello. La charla de hoy, como ya os he comentado, Larissa está dentro del marco del mes vinculado con el 8 de marzo. En este caso, la charla, como ya vemos, se titula ¿Y dónde están? ¿Cómo estudiamos a las mujeres cuando nadie habla de ellas? Y creo que, bastante bien a colación, ¿no? Creo que será bastante interesante poder hablar de esto, pero poniendo el foco en una temática que es concretamente los espacios de trabajo y los espacios cotidianos, para no hablar simplemente desde una perspectiva, desde la teoría y tal, sino realmente temas
que podamos entender y que veamos para qué sirve la investigación. Entonces, yo creo que es un ejemplo que va a ser bastante interesante para entender. Bueno, me gusta siempre comenzar este tipo de presentaciones, como veis aquí, con esta frase de Carla Lonzi, una filósofa italiana, que dice: la mujer, tal como es un individuo completo. La transformación no debe producirse en ella, sino en cómo ella se ve dentro del universo y en cómo la ven los otros. Me parece que es una frase bastante interesante y especialmente, bueno, creo que resume bastante bien este tipo de cuestiones, porque no es una cuestión solo de cómo las mujeres nos sentimos y nos vemos, o nos vemos incluso entre nosotras, sino, bueno, pues también cómo nos ven los demás. A la hora de vernos, por así decirlo, es la manera en la que nos tratan, nos entienden y, bueno, pues eso también afecta a cómo nosotras nos vemos a nosotras mismas. Con lo cual, bueno, creo que es bastante interesante, pues eso, poner el foco en saber cómo hay que entender a la mujer, tanto desde fuera como nosotras mismas. Y es por eso, pues bueno, el título concretamente de mi investigación es Espacios de trabajo, espacios cotidianos, la mujer íbera de los territorios valencianos a través de las actividades textil y culinaria. Son dos tipos de actividades cotidianas o denominadas actividades de mantenimiento básicas en la función de un grupo. Y no solamente la vamos a ver en este caso a través del pasado, sino en la charla posterior, en la mesa redonda, veremos este mismo tipo de actividades que normalmente en el tiempo poco han cambiado porque son tipo de tareas que han funcionado y que siguen funcionando. Veremos en la actualidad este tipo de actividades de mantenimiento, cómo se desarrollan y qué importancia realmente siguen teniendo dentro del grupo. Para poneros así un poquito pues en contexto, este tipo de investigación parte pues de un trabajo final de grado y un trabajo final de máster que ya buscaba entender esa realidad de la mujer íbera, que os comentaré a continuación y os pondré también pues en contexto. Entender a esta mujer no siempre es sencillo, cualquier cosa que queramos entender en el pasado, bueno, pues siempre necesita de un trabajo, de un esfuerzo, saber a qué fuentes de información tenemos pues que recurrir, y en este caso el mundo de la iconografía es esencial. El mundo de la iconografía en el pasado es como las fotos y los vídeos pues que tenemos hoy en día. No es un texto, pero es una lectura muy directa de cómo serían estas mujeres en el pasado. Entonces, bueno, entender desde ese punto de vista nos ayuda a entender un poco mejor esta realidad. Para que entendáis así de manera muy básica, el grupo en el que nos centramos, el grupo que estamos investigando, es un grupo mediterráneo, es decir, que comparte el mismo tipo de características que otros grupos de los mismos siglos en otras zonas del área mediterránea. Concretamente, bueno, pues nos centramos entre los siglos 6-5 al 2-1 a.C. y sería el grupo de la cultura íbera. En este caso, este grupo íbero se asentaban, o mejor dicho, encontramos sus poblados desde la zona de Andalucía hasta bordeando toda la vertiente mediterránea hasta la zona de Francia. Es por ello, bueno, como veis, que es una cultura mediterránea, porque se ubica justo en esta zona. Y el estudio de este tipo de sociedad, bueno, pues tiene un poco cierta dificultad. ¿Por qué? Porque encontramos textos, no obstante, los textos como textos directos de estos grupos tienen una problemática, y es que no podemos descifrarlos. Entonces no sabemos realmente qué es lo que quieren decir esos plomos que encontramos con esas letras. Por tanto, tenemos que ir, bueno, pues a lo que entendemos como fuentes clásicas, los textos clásicos, que, bueno, pues un ejemplo sería el libro 3 pues, de Estrabón. Este tipo de información, este tipo de textos que nos aportan diferentes aspectos de la realidad de la sociedad ibérica, bueno, pues siempre hay que tenerlo un poco
en cuenta que quién lo escribe y cómo lo escribe. Siempre al final todo acaba siendo un poco propaganda en función de lo que quieras presentar sobre ese otro grupo. Y la otra vertiente con la que podemos entender a la cultura íbera es desde la arqueología. Aquí no solamente estaríamos pues contando con restos arqueológicos, materiales, construcciones, sino también desde el ámbito de la iconografía. Podéis ver aquí una serie de representaciones iconográficas pues ibéricas, como ya veis, tanto exvotos pues en terracota, diferentes tipos de pintura sobre cerámica, relieves pues en piedra, otro tipo pues de exvotos en metal. Y bueno, a través de este tipo de representaciones iconográficas, con este tipo de imágenes, podemos ir haciéndonos una idea de este tipo de mujer, no solamente recurriendo pues, a esos textos que escriben otras personas fuera de la sociedad pues, ibérica, sino ellos y ellas mismas, que es lo que quieren ir plasmando. El problema, claro, también por otro lado, es que la iconografía, como en cualquier tipo de sociedad o hoy en día en nuestro ámbito más actual, es un elemento propagandístico, con lo cual, bueno, pues siempre tenemos el problema de que según quién lo haga y según lo que quiera informar o lo que quiera pues decir, bueno, pues obtendremos una información u obtendremos otra. Nosotras, en nuestro caso, lo que obtenemos al final, cuando hacemos una lectura de todo esto, de todas estas imágenes, es, bueno, pues dos prototipos de mujer íbera. Como podéis ver aquí, por un lado tendríamos a lo que sería la niña o la chica joven, que podéis identificar muy fácilmente, bueno, pues por un tipo de vestimenta que nosotros vemos en las escenas, en las imágenes, donde la chica más joven, bueno, pues porta un vestido en el cual se le puede ver más parte del cuerpo, en el sentido de que lleva una manga corta, lleva también un cinturón que se le ajusta a la cintura, luego lleva sobre todo dos trenzas que caen por delante del pecho y bueno, son una especie de características que en cuanto vemos este tipo de elementos que representan a una imagen femenina, sabríamos que es una chica o una adolescente íbera. Luego, por otro lado, tendríamos, bueno, si todas tenéis en mente a la dama de Elche, pues sería ese otro prototipo que podemos ver en la imagen, que sería ya la de la mujer madura o adulta. Bueno, pues con una vestimenta que le tapa más el pelo, el cuerpo, no se le ve tanto pues la figura, lleva bastantes joyas, es como otro tipo de dualidad, ¿no? Otra manera de representar a la mujer. Y serían, pues eso, señales, rasgos que en cuanto viésemos en las escenas, si nosotras fuésemos población íbera, en cuanto encontrásemos eso en las imágenes, sabríamos perfectamente, serían pues como las señales de tráfico, no necesitas un texto. A partir de ese tipo de características ya sabes si es una mujer madura, si es una mujer joven y en función de qué actividad esté haciendo en esa escena, pues nos va a ir dando información. Como ya os digo, siempre la iconografía, las imágenes, pues es eso, como las fotografías o los carteles pues que podemos encontrar hoy en día. Es un rasgo propagandístico, bueno, pues de aquella persona que lo hace o de los grupos más poderosos. Claro, nosotras en este caso observamos este tipo de prototipo, pero igual que vemos en esta propia imagen, en este dibujo, se trata de representar escenas concretas en actos muy específicos, también con una vestimenta muy concreta. Claro, lo que nosotras buscamos no es simplemente saber en el momento festivo cómo actúan, sino lo que queremos saber realmente es el resto del 95% del tiempo cuál es la realidad, cuál es la cotidianidad que le da esa base, esa fuerza a la construcción de esta sociedad íbera. Y no solamente en este mundo de la protohistoria o de la arqueología, sino en la realidad pues actual. Cualquier cosa que vayamos a ver de aquí en adelante podemos aplicarlo perfectamente a los grupos más actuales. Por tanto, para poder seguir entendiendo un poco más allá a esta mujer pues histórica,
disculpad, a esta mujer del pasado, tenemos que ir entrando un poco más en materia de lo que se entiende como concepto de género y todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué es importante? Bueno, pues nosotras, para poder plantear las preguntas a nuestros objetos arqueológicos y a nuestras estructuras, necesitamos saber realmente cómo hay que formular ese tipo de preguntas, cuál es el bagaje que tenemos que tener previo para saber cómo aproximarnos a estos objetos, qué tenemos que preguntarle, qué podemos esperar que nos puedan responder a través de ese tipo pues, de preguntas. Entonces, tenemos que tener ciertas ideas teóricas, como es el concepto de género, bastante bien interiorizado para saber cómo ponerlo después en práctica. Y estos dos conceptos de género, la verdad es que son las dos ideas básicas para poder hacer un estudio desde la arqueología, desde la historia o simplemente para nosotras en nuestra actualidad, cuando podamos hablar en un espacio sobre género, sobre feminismo, poder entender realmente cuáles son estos conceptos, no caer en el error de malinterpretarlos y por tanto después, bueno, pues no saber cómo desarrollar una conversación. En este caso, bueno, los dos puntos más importantes sería el que veis, el de la izquierda, el de Robert Stoller. En este caso, en 1968, con el libro pues, que publica, acaba dando a luz al concepto de identidad de género. Como podéis ver aquí, bueno, pues, es el significado que da cada sociedad al conjunto de valores y actitudes que se atribuyen y diferencian a la mujer y al hombre. Es decir, de lo normal o normalmente el hombre pues tiene esa ética del logro, ese tipo de visión de emprendedor, ganador, etcétera, que también por otra parte es un peso que recae sobre los hombros del hombre y bueno, pues también a veces creo que puede dificultar el desarrollo de la propia persona. Y luego en el caso de la mujer, pues siempre es la ética del cuidado, siempre estar muy pendiente pues, de la familia, de la gente más próxima, vinculado completamente con este tipo de actividades de mantenimiento, ¿no? De esta cotidianidad, de este día a día. Entonces, todo este tipo de acciones que cada una y que cada uno hacemos en nuestro día a día, el cómo nos comportamos, sería entender esa identidad de género a través de si eres hombre o mujer. Siempre desde el concepto del sexo biológico. Después sabemos que hay una gran variedad de género, no género, etc. Y luego, por otro lado, ya como concepto de género más material, sería el concepto que saca en 1999 Roberta Gilchrist, que será un poco el que también vamos a ir nosotras aplicando en nuestro estudio. En este caso es la interpretación cultural de la diferencia sexual resultado de la categorización de individuos, artefactos, espacios y cuerpos. En resumen, el rosa es de niñas y el azul es de niños. ¿De acuerdo? Este tipo de significado que se le da a la ropa, a los objetos, a los colores, a los espacios, que suele sexualizarse tanto en hombres y mujeres, también vuelvo pues a repetir, no existe ya simplemente una dualidad de hombre y mujer, ya hay un gran espectro de diferentes conceptos. Pero bueno, ver que cada cosa o cada elemento tiene un significado o se ubica con hombre o con mujer desde este punto de vista pues teórico, es interesante para saber qué tipo de preguntas hay que hacerle a los objetos. Muy importante, y es que tenemos que tener siempre en cuenta que cada grupo, cada persona, cada sociedad le da un significado diferente a las cosas. Y no siempre tenemos que, bueno, entender a cada grupo social con nuestras gafas, con nuestra vista. Siempre hay que ponerse en la piel del otro grupo para poder entender por qué hacen las cosas de esa manera. Y todo esto pues, nos lleva un poco a lo que sería la arqueología de género, a la arqueología feminista y el por qué se hace historia, ¿no? A través de este tipo de ideas y de teorías. Y la verdad es que la respuesta es muy sencilla. Lo que queremos es saber la realidad del pasado, de ese otro 50% de la población que ha estado completamente olvidado y que no se ha tenido en cuenta, porque al final la historia, el pasado, se ha contado a través de
la visión del hombre blanco, de mediana edad, europeo, heterosexual, y bueno, nos damos cuenta que para empezar el otro 50% de la población como sexo biológico, que es el femenino, ha quedado completamente rechazado y olvidado dentro de todo este tipo de discusiones. Y ya no solo eso, sino también pues, la gran variedad de otro tipo de grupos, LGTBQ+, etcétera, etcétera. Y son una gran cantidad de realidades que todas juntas crean el 100% de la realidad del pasado. Por tanto, es fundamental, aunque estudiemos diferentes aspectos, teorías, tal vez desde el ámbito pues no sé, de la guerra o de las monedas. Al final siempre tenemos que tener un poco este tipo de conceptos de género y feminista para poder entender realmente el pasado. No es algo que, porque nos dediquemos a otro ambiente que no sea el estudio de la mujer, debamos de olvidar. Como ya os comentaba, bueno, pues no solamente es una cuestión de hombre o mujer en el sexo biológico, sino también una gran cantidad de realidades que tenemos que ir abordando, que tenemos que ir aproximándonos a ellas. Es cierto que muchos de estos aspectos son difíciles de entender cuando estudiamos el pasado desde la arqueología, puesto que los materiales, bueno, pues no nos hablan, pero nosotras tenemos que hacerles hablar con las preguntas adecuadas. Esas preguntas adecuadas vienen porque nosotras tenemos una teoría en nuestro interior que nos indica cómo aproximarnos a estos objetos. Y bueno, estas diferentes vías de la arqueología crítica, ¿no? Esta arqueología crítica que pone las bases de, bueno, el pasado ha sido contado de esta manera, pero vamos a ver realmente qué sucede en el pasado. Y bueno, las diferentes vías de investigación pues sería la Queer Archaeology, que sería pues eso para los grupos LGTBQ+, de la agencia, que sería el agente como persona dentro de un grupo, de la persona pues en sí como un concepto en el cual, bueno, pues cómo interactúa con el resto de personas dentro del grupo, de la identidad, del cuerpo, poscolonial, indigenista. Bueno, hay una gran cantidad de vías que nos aportan las herramientas que necesitamos para saber cómo preguntar pues al pasado. También hay que tener en cuenta que no solamente es una cuestión de mujer u hombre o otro tipo de realidades, sino también dentro de un mismo grupo, en este caso porque hablaremos del grupo de la mujer, también hay que tener en cuenta las diferencias verticales, es decir, si la mujer pertenece a la aristocracia o si la mujer es del pueblo llano o si la mujer es esclava o si la mujer es negra. Todo este tipo de cuestiones también afectan a la realidad de la mujer, también las diferencia y nos separa entre sí. Entonces tenemos que tener en cuenta todo este tipo de conceptos y todo este tipo de cuestiones para saber un poco mucho más allá cuál es la realidad. Pero nosotras hoy nos vamos a centrar en la última vía, que es de la unidad doméstica y de las actividades de mantenimiento. Porque como os decía, bueno, pues las escenas, las figuras que podemos ver en el pasado nos hablan de una propaganda que, bueno, pues como una señal de tráfico nos indica cómo tenemos que comportarnos. Ese tipo de representaciones iconográficas marcan una forma de comportamiento y lo hacen a través, bueno, pues de un tipo de señales, de características y de escenas y de momentos muy concretos. Al final no entendemos el día a día y no entendemos tampoco la realidad de la mujer en el poblado, bueno, pues aquella que a lo mejor no pertenece a la familia más importante. Esa es la realidad que nosotras queremos entender, para saber cómo funciona una familia, para saber cómo funciona un grupo y luego al final entender el peso de la mujer dentro de la cultura íbera pues en sí. Por tanto, bueno, pues estas imágenes son bastante aclaratorias porque vemos que la realidad en un poblado o en una familia es el del día a día, el de ir al campo y
y trabajarlo, el de volver a casa y desarrollar las actividades de mantenimiento del hogar, de la familia, el cuidar de los mayores, el hacer la transformación de los alimentos para tener pues harina, para hacer pan, para hacer gachas, convertir la oliva en aceite, la uva pues en vino, todo este tipo de cosas que incluso hoy se siguen haciendo, se hacían en el pasado. Y tal vez este tipo de actividades que parecen menos importantes porque no es el mundo de la guerra, pues realmente es lo que hace girar la rueda de una familia y de una población. Además, creo que hoy en día, después de haber estado tanto tiempo encerradas y encerrados en casa, pues por el tema del COVID, etcétera, yo creo que también nos hemos dado cuenta que esa cotidianidad, simplemente el pequeño gesto de bajar y comprar una barra de pan, que se ha vuelto en ciertos momentos tan complicado, pues lo echamos en falta. Y nos damos cuenta como esa realidad del día a día, pues tal vez es más importante de lo que nos pensábamos. Tal vez nos pensábamos que salir a cenar o salir a dar una vuelta o hacer un viaje era lo más importante. Pero esos pequeños gestos que nos han faltado durante la época de la pandemia, bueno, pues realmente es la base de nuestro día a día. Y entonces nos vamos a centrar en este tipo de actividades. Por un lado, como ya os comentaba en el título de la investigación, tenemos la actividad pues, textil. Como podéis ver aquí, bueno, pues nosotros lo que encontramos cuando excavamos para poder verificar o afirmar si en esa habitación o en ese tipo de poblado se llevaba pues, a cabo una actividad textil, lo que tenemos son estas pequeñas piececitas que son fusayolas o torteras, que también se denominan así, y pues por este otro lado lo que tendríamos son las pesas de telar que nosotros denominamos pondera. Empezando por las fusayolas o torteras, no sé si alguna de vosotras todavía hila o teje de esta manera. Si no lo hacéis no pasa nada, es normal, pero es cierto que todavía se sigue haciendo un montón de poblaciones. Es algo que no se ha perdido esta costumbre. Por un lado, pues podéis ver en la imagen de la izquierda que este tipo de piezas tan pequeñitas suelen ser o en hueso o en piedra, pero normalmente son más bien en cerámica o en barro. Podéis ver que tienen diferentes formas, pero siempre suelen ser redondas y con un agujero en el centro. ¿Por qué? Porque se ponen justo en esta parte de aquí abajo, donde marca una C. Esto nos ayuda a darle a este uso, que sería el palo, una fuerza y una estabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la hora de hilar, lo que hacemos es lo siguiente. Después de obtener esa fibra, tanto animal o vegetal, como podemos ver aquí, cuando tenemos esta fibra, en este caso la depositaríamos en otro palo que denominamos rueca, y es aquí donde nosotras o nosotros con nuestras manos vamos, igual que vemos en esta imagen, sacando el hilo y dándole ya un poquito de forma. Para ello, pues normalmente nos humedecemos la yema de los dedos con la saliva y vamos estirando de ese pequeño hilo que vamos sacando del grupito de hilos, de fibras que ya tenemos. En este caso, cuando ya tenemos más o menos el hilo enderezado, por así decirlo, lo que hacemos es que lo pasamos por un pequeño ganchito metálico que se sitúa en la parte de arriba de este palo que sería el uso. ¿Por qué? Porque de esta forma el hilo que vayamos nosotras sacando de esta madeja, pues ya queda enganchado al palo, y entonces lo que hace la tortera o la fusayola es que este palo, este uso, gire de manera constante a una velocidad más rápida o más lenta y le da esa estabilidad, ese peso. Entonces, en este caso, pues el uso, el palo, iría girando solo gracias a tener una fusayola justo en la parte inferior. Cuando tenemos ya el hilo, ¿qué hacemos pues con él? Obviamente, pues tejer cualquier tipo de tejido, no solamente para la vestimenta, para calzado, para gorro, para mantas, chales, sino también, pues obviamente este tipo de tela no la encontramos después en el registro arqueológico, pero
obviamente el interior de las viviendas estarían llenas de alfombras por el suelo, por las paredes, porque esto le daría calidez a la vivienda. Por tanto, no es una actividad solo para el grupo de mantenimiento para vestirte, sino también, bueno, pues es algo que necesitamos para nuestro día a día, para nuestros espacios. En este caso, ¿cómo se tejería? Bueno, pues si tejemos con un telar vertical como el que tenemos en esta imagen, en este caso está apoyado contra la pared, lo que necesitamos es que estos hilos, ¿de acuerdo?, tengan un peso. En este caso, lo que le disponemos en la parte inferior de los hilos son estas pesas de telar. Sería una función muy similar a la de las fusayolas con el palo de la rueca. De esta forma, los hilos quedan bien tensos dentro del telar y nosotras ya podemos pues, trabajar fácilmente pues, pasándole los diferentes hilos para ir creando esta urdimbre y al final, pues bueno, como podemos ir viendo, ir consiguiendo una tela completa. Normalmente en este tipo de sociedades como la íbera, pues la vestimenta se tejía de una, luego no solía pues coserse. Es cierto que sí que se hacía, pero no era algo como muy habitual. Luego, pues también en muchas ocasiones a este tipo de telares se le añaden unos telares más pequeñitos pues en hueso que ayudan pues a hacer esas cenefas, ese tipo de decoración a las prendas y bueno, pues le va añadiendo pues unas características pues más importantes a la tela. Esto también nos ayudará a distinguir si bueno, pues este tipo de tela va para una vestimenta especial o es una vestimenta del día a día, etc. Hay que añadir que si no encontramos este tipo de piezas, como son las pesas de telar y las fusayolas en el registro arqueológico, no significa que no se esté hilando y tejiendo, puesto que también se puede hilar y tejer sin necesidad de este tipo de piezas. Entonces, también la ausencia de ellas, bueno, pues también nos puede dar información sobre otro tipo de técnicas para conseguir finalmente pues, hilo y un tejido. En imágenes del pasado, bueno, pues podemos ver también desde diferentes aspectos de diferentes culturas del Mediterráneo, pues bueno, aquí podemos ver a dos mujeres, una que está pues hilando, otra que está tejiendo con las pesas de telar justo en la parte inferior, otra que tiene una cesta, porque también es importante entender que no solamente el mundo del textil, sino la cestería, la cordelería, algo que también, especialmente en nuestra zona con el esparto, es fundamental para ese otro tipo de piezas, de sacos fundamentales en el día a día. Bueno, pues tendríamos aquí esa cesta donde muy probablemente irían esos ovillos de lana o de lino que luego se estarían pues usando para poder ir pues tejiendo. En este caso se trata de una escena de la Edad del Bronce. Luego pues tenemos aquí, como ya veíamos al principio de la presentación, una escena íbera en la que vemos a una mujer que parece que tiene una actitud sedente, podría estar sentada. Si vemos este tipo de vestimenta y el pelo recogido, no le vemos que tenga dos trenzas, pues ya podríamos entender que es una mujer íbera de edad madura o adulta, y lo que vemos aquí pues es que está pues hilando y estaría justo al lado de un telar vertical que en este caso no podemos encontrar porque está rota esta pieza. En este caso se trata de una representación del siglo III a.C. Luego tenemos pues, por este lado también otra representación de otra cultura mediterránea. Podemos ver aquí a dos mujeres también sentadas que están pues hilando, a otra mujer en este caso pues de pie que también está pues hilando. Con lo cual, bueno, pues son actividades que también si nos fijamos como que las mujeres tienen también el mismo tipo de vestimenta, el mismo tipo de representación muy similar. En este caso es del siglo VII a.C. de Italia. Y luego, bueno, pues una escena, en esta parte solamente vemos una parte de la escena, es una bastante famosa, que sería de mediados del siglo VI a.C., es una escena
de lo que se denomina un gineceo, un espacio femenino en el mundo griego. Y podemos ver, pues, de nuevo una mujer sentada, otra pues de pie, que están recogiendo estos ovillos, que están trabajando con esta fibra. Luego vemos a continuación una mujer que está pues hilando de manera muy similar, obviamente, al resto de figuras. Y luego vemos a dos mujeres que... Luego vemos a dos mujeres que están directamente en el telar pues tejiendo. Podemos ver en todas las representaciones, bueno, la pequeña piececita que serían las fusayolas, que ya veíamos anteriormente en las imágenes de las piezas reales, y luego, pues, obviamente, las piezas de telar que podemos localizar. Por tanto, bueno, estamos viendo en las fuentes arqueológicas que es una actividad que se está desarrollando de manera continua y, bueno, concretamente observamos que es la mujer quien realiza este tipo de tareas. Pero volvemos a repetir, esto también es propaganda. ¿Por qué? Bueno, pues porque también desde la visión del pasado o a través de la lectura de esas fuentes pues escritas, lo que siempre se deja ver es que el textil es una actividad que dignifica a la mujer o que hace que la mujer sea importante, lo cual es correcto y está bien. Pero luego, un poquito más adelante de esta presentación, veremos que la realidad, la cotidianidad, que no se plasma porque no es propaganda, pero que es el 100% del tiempo real, bueno, pues que hay muchas opciones de quién trabaja este tipo de actividades por pura necesidad o porque es una actividad más dentro del grupo. Como otro tipo de actividades que también son fundamentales para entender esta realidad, pues está la transformación de los alimentos para la obtención de las harinas, del aceite, del vino, luego la preparación, la elaboración y el cocinado de los alimentos. Podemos ver diferentes imágenes pues, actuales del norte de África y de otras partes pues, también del Atlas de toda esta misma zona. Con lo cual, bueno, pues nos damos cuenta que también parece ser que es una actividad femenina, pero actividad femenina si vamos a estudiar estos grupos actuales. En el pasado tenemos que indagar un poco más para saber la realidad de quién desarrolla este tipo pues, de trabajos. En el ámbito de la transformación de los alimentos, pues bueno, los molinos, las ruedas de molinos si son pues rotativos, que son estas imágenes pues que tenemos aquí, concretamente los de aquí abajo. También tendríamos en la parte superior los molinos de vaivén. Los molinos de vaivén son aquellos que, bueno, o dispuestos sobre una estructura o puestos en el suelo, pues nosotras y nosotros trabajaríamos con una mano de molino para ir obteniendo esa harina. Y luego, pues ya los molinos rotativos, que pueden ser unos molinos mucho más grandes para una obtención de harina en mayor cantidad, o molinos rotativos más pequeñitos, como el que vemos aquí, que podríamos hacer girar con una sola mano, pues nos facilita el trabajo en este sentido. Hace que obtengamos mayor cantidad de harina de una manera más sencilla. Pero esto no quiere decir que los molinos de vaivén o los molinos barquiformes, que vamos trabajando con esta piedra, esta mano de molino, sean como una especie de herramienta anterior o menos sofisticada, porque realmente hay algunos alimentos que necesitan este tipo de molinos para la obtención de la harina, de la sémola, pues etcétera. Entonces podemos ver en el pasado como muchas veces estos dos instrumentos pues conviven en un mismo momento. Luego también hay que tener en cuenta dentro de la transformación de los alimentos, por ejemplo, para la obtención de la harina, pues todo el ámbito vinculado con el descascarillado, los diferentes procedimientos para la torrefacción, diferentes actividades dentro de esta cadena operativa que hacen que obtener harina, que aquí parece, bueno, pues como una actividad, no sé, como cotidiana de dentro de casa, realmente tenga una serie de pasos técnicos necesarios para la obtención de ese alimento final. Y especialmente desde el mundo
de la harina, por así decirlo, porque el cereal o las legumbres que se pueden pues trabajar y convertir en otro tipo de alimentos eran la base fundamental de la alimentación de estos grupos. Incluso, bueno, pues en el siglo XVIII, siglo XIX o inicios del siglo XX, el cereal sigue siendo una parte fundamental. También lo estamos viendo hoy en día con la guerra que hay pues en Ucrania, todo este tipo de recursos necesarios con el cereal, etcétera. Bueno, pues en un sitio en conflicto, si ya no nos llega hasta nuestras ciudades, no podremos consumir este tipo de alimentos. Es mucho más importante que una simple actividad que se hace pues en casa. Después también las herramientas, los instrumentos, como los cuchillos, que nos aportan información de dónde se degollaría, dónde se trabajaría esos animales, esa carne, ¿no? Todo el mundo también muy vinculado, por ejemplo, pues con la matanza, que todavía se sigue haciendo pues en los pueblos, esa obtención de carne que también es fundamental para poder obtener las proteínas, las calorías necesarias, bueno, pues para un trabajo en el campo, ¿no? Un trabajo en el campo, en el grupo íbero, que también se puede pues encontrar en algunas poblaciones actuales, que podemos todavía, si le preguntamos a nuestros mayores, que nos expliquen, porque muchas veces pues simplemente con 1 o 2 comidas diarias era con lo que se pasaba pues el día, y el trabajo pues en el campo es muy duro y muy sacrificado. Después también, bueno, pues cómo se cocina este tipo de alimentos que nosotros vamos elaborando y preparando. Bueno, pues si se hace en un horno, si se hace sobre un fuego, sobre un hogar, y esto nos indica si se come, bueno, pues por ejemplo, la carne o el pescado asado directamente sobre las brasas, o si usan algún tipo de instrumento para asar estos alimentos de otra manera. Luego, si encontramos ollas o si encontramos cazuelas, que serían de la misma forma que las conocemos pues hoy en día, y esto nos da información sobre qué tipo de platos, qué tipo de recetas se están elaborando y con qué tipo de alimentos, si son recetas con más o menos líquido, semisólidas, es decir, si son pues hervidos, cocidos, guisados. Ya vamos dándole como un sentido más real a todos estos grupos del pasado. Ya no se nos quedan como tan lejanos, ya los tenemos casi dentro de la cocina, porque comerían cosas y elaboraciones tal vez muy similares a las nuestras. También si encontramos, pues, por ejemplo, morteros cerámicos que nos indican si este tipo de comida en el pasado iba acompañada con otro tipo de salsas, de condimentos, que hace que la dieta y las recetas sean un poco más variadas de lo normal, sin olvidarnos del mundo también del dulce o de los postres, con el uso de la miel, con el uso de frutos secos, bueno, pues todo este tipo de recetario que pues es también bastante importante, especialmente, bueno, pues cuando se va a hacer una ofrenda a la divinidad o si es un día en un momento pues especial. Todo siempre tiene su momento pues justo. Entonces, a partir de este tipo de ideas, de este tipo de teoría, de saber cómo preguntar a los objetos, de saber qué actividades son las que nosotros queremos pues tratar, son las que queremos pues investigar, nos adentramos concretamente al estudio en la actual Comunidad Valenciana, por acotar un poco, bueno, como ya veis en la imagen, todo lo que está en color naranja sería esa zona que ya os comentaba al principio, donde encontramos los poblados de la cultura íbera. Por tanto, nosotras en la investigación nos centramos en la actual Comunidad Valenciana y hemos escogido 9 asentamientos, 3 en la zona de Alicante, que más o menos sería el grupo de la Contestania, como son pues el Oral, Puntal de Salinas, Bastida de les Alcuses. En la zona de Valencia, que a grandes rasgos también sería el grupo de la Edetania, pues sería el Tossal de Sant Miquel, Castellet de Bernabé y Puntal dels Llops. Y en la zona de Castellón, pues sería el grupo de la Ile Carbonia, el Puig de la Nau, Puig de la Misericordia y el Perengí. No sé si alguno o alguna ha visitado en algún museo piezas de estos sitios o ha ido directamente a los yacimientos,
Pero bueno, si tal vez sabéis, y si no, no pasa nada, la selección de estos sitios que nosotras estudiamos se debe, por un lado, y fundamental, a que la información de estos sitios esté publicada, podamos acceder pues a ella, porque si la información no está del todo pues publicada o directamente no lo está, es complicado entender qué es lo que sucede en ese tipo de poblados. Luego también nos parecía muy interesante tener diferentes tipos de asentamiento, es decir, si es un poblado concebido como una ciudad o si es una atalaya, es decir, si es un poblado en alto que está vigilando la zona que está bajo el amparo de la ciudad pues, principal, o luego si estamos hablando pues lo que serían los caseríos, que serían pues ya unos poblados en zonas llanas que se dedican pues eso al desarrollo de actividades en el campo para esos suministros necesarios para todo el grupo. Con lo cual, bueno, pues así podemos ver un poco el papel de la mujer en diferentes tipos de asentamientos, en diferentes realidades, en la ciudad, en el campo, en zonas de fortín. Y luego también las diferentes cronologías, porque no es lo mismo o no se usan los mismos utensilios tal vez al inicio de la cultura íbera que ya en la parte más final, o tal vez sí. Eso es también bastante interesante ver ese tipo de información. Y luego, pues, el objetivo final es hacer un análisis muy específico de cada habitación, de cada poblado, para poder entender la realidad dentro de una casa, la realidad dentro de una familia. Para ello, pues bueno, el método que se ha aplicado nos ayuda a entender que no solamente desde la teoría de género, desde la teoría feminista, se puede entender a la mujer del pasado, sino aplicando métodos y conceptos mucho más concretos desde la arqueología. El método que se ha aplicado, pues en este caso es, por un lado, una completa revisión bibliográfica de toda la información de los asentamientos pues, que se han seleccionado. Toda esta información no ha quedado en saco roto después de leerla, sino que se ha pasado a una base de datos donde, bueno, pues cada estancia, no cada casa, sino cada estancia de cada casa tiene recogida toda su información en cuanto a objetos que hay dentro de la estancia y a cuánto, qué tipo de instalaciones, de equipamientos hay dentro de esa habitación. Porque no solamente nos aporta información los objetos que encontramos en el espacio, sino si ese espacio tiene las paredes pintadas, si el suelo es un enlosado de piedra o es un enlosado de adobes o directamente es tierra batida. Bueno, todo ese tipo de ideas, no solamente del continente, sino también, no solamente del contenido, sino también del continente, nos aporta información al respecto. Nosotras en concreto hemos hecho un listado de 79 materiales que podrían estar o no dentro de una habitación y en cuanto pues eso, a bancos, si la pared está pintada, etcétera, que serían instalaciones y equipamientos, un total de 21. Y luego toda esta información, bueno, pues queda analizada un paso más allá, que sería a través de los análisis estadísticos con programas informáticos, con matemáticas, etcétera. Y ya pues haríamos análisis descriptivos, correlaciones bivariadas y cosas ya dentro de una jerga más matemática. Podemos ver pues simplemente el ejemplo en este caso del oral, que bueno, pues los materiales recogidos, como veis aquí, en esta zona de la izquierda serían todas las habitaciones y luego cada habitación tiene recogido de manera numérica si tiene un objeto o no lo tiene. Si encontramos ceros, no pasa nada, porque no siempre en todos los yacimientos encontramos los 79 objetos, eso sería realmente imposible. Además, también hay que tener en cuenta el poblado cómo se ha pues abandonado. Si es un abandono pacífico en el cual la gente se ha ido a un nuevo asentamiento, bueno, pues se llevarán las cosas que pesen menos o aquellas cosas más valiosas. Entonces, el registro arqueológico que encontraremos en el campo cuando excavemos será de una manera. En cambio, si han asaltado la ciudad
un ejemplo, Ucrania, la gente se lo deja todo, se va con su maleta de cabina que puedes meter en Ryanair, con lo cual se dejan todo. Y eso también estaría sucediendo en estos pues poblados. En este caso encontraríamos todas las cosas de la cotidianidad, a excepción de 4 prendas o 4 piezas más características. Estos nos daría más información de la realidad, de esa cotidianidad. Luego, por otro lado, pues exactamente igual, vemos el otro ejemplo de cómo vamos rellenando esa información en cuanto a instalaciones y en cuanto a equipamientos, si la pared está pues pintada, si el suelo está pues decorado, si la estancia está descubierta, es decir, si es un patio o no lo es, si tiene un desagüe, todo ese tipo de información. Según encontremos, más o menos, pues le ponemos un 0, si no hay, le ponemos un 1, le ponemos un 2 o le podemos poner un 300, según la cantidad que vayamos encontrando. Y luego, bueno, pues esta sería la parte más de un análisis estadístico. Puede parecer como un poco complicado, pero realmente es una lectura mucho más sencilla cuando te adentras en todo este mundo, ¿no? Y bueno, lo que nosotras solemos hacer es, por un lado, un análisis descriptivo, de prueba de normalidad, que en resumidas cuentas sería saber si esos objetos y esos equipamientos están distribuidos por todas las habitaciones del asentamiento de igual manera o no. Es decir, si todos los vamos a encontrar en todas las habitaciones. Es obvio que eso no va a suceder. Es imposible que todas las habitaciones tengan los 79 objetos y los 21 equipamientos. Por lo tanto, en todos los asentamientos observamos que hay una distribución no normal. Pero es algo obvio. Eso no nos va a suponer una traba en la investigación. Por otro lado, es muy interesante hacer este tipo de análisis descriptivos porque lo que sería este valor estadístico nos da también información sobre qué piezas y sobre qué tipo de equipamientos hay en mayor cantidad en el poblado pues en general, ya no solamente en una habitación, sino en el poblado pues en sí. Esto nos podrá ir indicando un poco, bueno, pues qué piezas son las que se observan más recurrentes o que más se usaban dentro del poblado, y así poder ir entendiendo un poco más allá que no simplemente ver un montón de números dentro de una base de datos. Es muy interesante hacer análisis estadísticos con matemáticas, etcétera, porque muchas veces toda la información que recogemos se nos escapa de las manos. Es imposible poder leer o hacer una lectura en mayor profundidad cuando tenemos tantos números y tantos datos. Entonces, las matemáticas nos ayudan a poner el foco en los puntos más clave. Luego, la otra parte del análisis estadístico, cuando ya sabemos qué objetos son los que más están presentes, si están todos distribuidos de igual manera por todas las habitaciones o no, son lo que se denomina correlaciones bivariadas. Nosotros, pues bueno, las hacemos tanto para el textil, transformación de alimentos, preparación y cocinado. Y en este caso, bueno, pues el programa estadístico nos informa de qué objetos se vinculan con qué objetos o con qué equipamientos. Aquí podemos ver, bueno, pues en el ámbito del textil hemos destacado con colores aquellos que el amarillo sería los que menos relación tiene, y luego en rojo más fuerte los que tienen una relación mucho más fuerte. Los que podéis observar que están pues en blanco, directamente el programa estadístico no nos informa de que haya una relación interesante. Nosotros de esta manera lo que podemos es ver, pues por ejemplo, en el uso de las pesas de telar, que nos estaría hablando de que hay un telar y de que se teje en esa habitación, con qué piezas o con qué otros equipamientos suele vincularse, y no solamente porque los números lo digan así, sino que matemáticamente nos informa que al 95 o al 99% esa relación entre estos dos objetos es completamente real. Ya nosotras, como arqueólogas, tenemos que darle el por qué es real ese significado, pero el programa nos indica que esa realidad en cuanto a la unión de los objetos es cierta. Y bueno, pues podemos ver que en función de
de qué sitio o de qué tipo de actividad pues, se da una información o se da otra. Luego es bastante interesante también poner todas estas piezas dentro de un plano para poder, bueno, pues en el mundo del textil, ver, en el caso del mapa de la izquierda, cómo encontramos diferentes piezas de pesas de telar o de fusayolas repartidas por diferentes habitaciones del poblado. Pero si hacemos una lectura en profundidad de en dónde se encuentran o con qué otros objetos comparten espacio estas pesas de telar y estas fusayolas, nos damos cuenta que no todas las habitaciones realmente están desarrollando una actividad textil y aquellas que lo desarrollan no todas son hilar y tejer. Por eso también tenemos que hacer una lectura más allá para poder entender otras funcionalidades de los objetos. Por ejemplo, las pesas de telar en el pasado no solamente nos indican que hay un telar y que se teje en esa habitación, sino que también suelen usarse para los contrapesos de las techumbres, como un soporte para espetos o barras sobre el horno o sobre el hogar, una base de soporte para cerámica, tiene muchas otras funcionalidades y es también muy interesante poder entenderlas. Y luego, como ya os comentaba al inicio, no solamente podemos ver en las escenas que es una actividad femenina, sino que realmente si vamos a imágenes y a fuentes desde la antropología o desde la etnografía, nos damos cuenta que el hombre también desarrolla este tipo de actividad pues, textil, el hilado, el tejido, etcétera. Lo que pasa que, bueno, vuelvo a repetir, las imágenes, las escenas, es una idea de propaganda. La propaganda es que la mujer tiene que desarrollar esas actividades porque es su tarea principal. Pero es que luego la realidad es que todo el mundo necesita echar una mano en la casa para poder llevar adelante al grupo. Y en el ámbito pues, textil sería, pues, en este caso, de esta manera, una actividad que los niños y niñas aprenderían muy de jóvenes, pero bueno, después cada uno también se iría especializando en su área de actividades de mantenimiento. Pero cuando ya no se puede trabajar en el campo porque hace mucho frío, pues todo el grupo ayudaría en casa con las actividades pues, necesarias. Vemos estas imágenes de Turquestán de 1865 a 1872 o más en la actualidad, del siglo XX y siglo XXI, en la zona de India y del Tíbet. También vemos aquí el padre con los niños hilando, o luego pues, también podemos ver en el Perú, ya no solamente lo hace el hombre, que por cierto también hay telares específicos para los hombres, como podemos ver estos aquí horizontales, sino que es una actividad, bueno, pues que quien la desarrolla es porque hay una necesidad. Entonces, con toda esta información podemos acercarnos a los objetos, podemos acercarnos a los espacios, podemos darle un sentido o, mejor dicho, podemos entender qué sentido se le daba en el pasado. Y es muy importante no solamente entender desde la cadena operativa, desde la técnica de esta actividad textil, transformación de alimentos o cocinado, sino leer todas estas piezas en su contexto, con qué otras piezas comparten pues habitación, cómo son este tipo de habitaciones, porque nos dará información si realmente, bueno, pues se desarrollaban en esas estancias ese tipo de actividades de la cotidianidad o no. Y luego, muy importante, ¿quién las estaba desarrollando? Hay que reflexionar si es un trabajo única y exclusivamente de mujeres, o es un trabajo compartido, o es un trabajo que solamente hacían pues, los hombres. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará a conocer el peso real de la mujer, no solamente en la familia, sino dentro de la sociedad y dentro del grupo. Con lo cual, bueno, pues son conceptos, son técnicas, son métodos de aproximarnos a entender la realidad de la mujer en el pasado, pero que podemos usar perfectamente para poder abordar el problema de la mujer en el presente y poder así enfocarlo hacia un estudio más hacia el futuro. Y bueno, pues mi charla ha llegado y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vale,
Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la conferencia. La verdad que ha sido realmente interesante. Has dicho muchísimas cosas relevantes. Yo me he quedado, la verdad, que con una en concreto. Has dicho muchas, pero una en concreto, y es que la cotidianidad, a veces asociada a la mujer, parece lo menos importante y en realidad es lo más importante. Creo que ocurría en el pasado y probablemente ocurra todavía en la actualidad. Y bueno, si os parece, vamos a dar comienzo a esta segunda parte, en la que la intención es hacer una radiografía de la mujer actual. Y bueno, tengo que decir que cuando Feli me propuso hacer esta actividad, que me pareció pues eso, muy oportuna, me pidió que pensáramos en tres mujeres que fueran pues, bueno, referentes, ¿no?, en Calpe, tres mujeres de bandera. Acudieron ellas tres a mi mente. Estoy viendo muchísimas más en esta sala. Espero que podáis participar después, porque en Calpe tenemos que presumir, bueno, podemos presumir de muchísimas mujeres. A mi mente acudieron ellas tres, como digo, porque han demostrado ser referentes en lo suyo, cada una en su ámbito, pero creo que tienen una cosa en común, y es que pues bueno, son realmente activas, y todo aquello que hacen lo hacen con pasión y con el corazón. Y yo creo que eso se nota. Cuando uno pone vocación en lo que hace y realmente le gusta lo que hace, yo creo que eso es fácilmente visible y se nota enseguida. Así que, si os parece, vamos a comenzar esta mesa redonda. Voy a empezar con Gloria. Me gustaría que las conozcáis a cada una de ellas un poquito más, que sepáis lo que piensan, lo que hacen y un poquito sus opiniones. Y bueno, pues Gloria Marín Gilabert, la tengo aquí al lado. Ella es exempresaria, ¿verdad? Es empresaria, ahora es ama de casa. Ama de casa. Es madre de dos hijas, y tengo la fortuna de conocer a una Están de aquí ellas. las dos. Muy bien. Y es abuela de nada menos que 4 nietos. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Fibromialgia que tenemos en Calpe, una asociación que, bueno, si no estoy equivocada, está compuesta al 100% por mujeres, ¿verdad? Y Perdón, tenemos un hombre, pero vale, que no tiene la enfermedad, pero colabora con Muy nosotros. bien, perfecto, muy bien. Fundamentalmente mujeres, pero eso está bien también, Sí, sí. que tengáis representación masculina. Bueno, Gloria, yo te quería preguntar, ¿cómo crees que han evolucionado los derechos de las mujeres? ¿Crees que estamos un poquito más cerca de conseguir esta igualdad de género? Muchísimo más cerca estamos, por supuesto. Yo pienso que ha cambiado muchísimo respecto a como mi abuela, por ejemplo, actuaba, a como yo actúo con mis hijas o mi madre con nosotros. Es muy diferente. Si yo no sé, ya se me oye suficiente. Muy bien. ¿Y crees que has intentado transmitir estos valores a tus hijas, esta igualdad? Yo pienso que sí, que les he dicho que ellas siempre deben de ser independientes, y de hecho las dos son independientes. Muy bien. Y Pues eso me encanta. Siempre les he dicho, desde bien pequeñas les he inculcado que deben de ser independientes. Muy bien. Vale, el ser partícipe de la sociedad, el participar de una asociación, el contribuir un poco a las actividades del pueblo, yo creo que es una de las labores fundamentales que puede realizar una persona, ¿no?, tanto hombre como mujer. Tú, como presidenta de la asociación de fibromialgia, ¿cómo valoras la situación del asociacionismo representado por mujeres? Bueno, yo pienso que lo veo muy bien, pero pienso que aún faltaría que hubiera más colaboración aún de mujeres. Pero que, bueno, esto ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho y lo llevamos muy bien, pero yo pienso que aún podrían haber más, ¿vale? Que podamos luchar por defender cualquier cosa, como la fibromialgia o, como comentaba la doctora, otras enfermedades que hay, otras cosas, o no sé, muchas cosas que podríamos
unirnos las mujeres. Muy bien. ¿Crees que desde las instituciones, cómo crees que podríamos fomentar o ayudar en este sentido? Yo creo, me ha dejado un poco parada, pero yo pienso que... Sí, la verdad, si es que aquí estamos para hablar de verdad. familia. Espérate, que viene la pregunta, que ya se han reído todos. ¿Qué cómo? Creo que... Sí, Hombre, con más colaboración vale, de todos. muy bien. Vale, en relación a la fibromialgia, que es tu tema, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, en relación a la investigación en fibromialgia? Es que en fibromialgia yo creo que no hay mucha investigación. Deberían de investigar más en esta enfermedad, porque es una enfermedad que no se ve. La llevamos, pero no, la gente no la ve. ¿Vale? Porque te ven en la cara y dicen, ¡ay, ya está, no tiene nada, está perfecta! Lo llevamos. Es que lo llevamos ahí. Pero esto deberían de investigarlo un poquito más. Es que no hay ni una medicación concreta para esta enfermedad. Porque claro, esto es el pez que se muerde la cola. Porque cuando más dolor tienes, más nerviosa estás. Cuando más nerviosa estás, más dolor tienes. ¿Sabes? Y tienes brotes que son muy difíciles de sobrellevar. Pero bueno, aquí estamos sobrellevándolo. La verdad es que es de admirar, porque Gloria, bueno, como sabéis, está en todas partes, a pesar de la dificultad que presenta, bueno, la enfermedad que ella sufre, la que sufrís muchas de vosotras, el hecho de que esté siempre presente y acudiendo a todo lo que puede puedo. y más, pues es de admirar. Lo que puedo. Muy bien, Gloria. Bueno, ¿quieres añadir alguna cosita más? No, quiero dar las gracias a todas, porque la verdad estoy muy contenta de que hayan venido mis compañeras, mi familia y todos los presentes. Gracias. Muy bien, vale. Ahora os voy a presentar... No, quédate. ¿Puedo coger agua? Sí. Ahora os voy a presentar a Tina. Ella es Tina Quintela Torres. Ella también es exempresaria de Calpe y autónoma. Ha regentado durante muchos años una galería de arte. Y bueno, pues ha sido profesora de arte en el centro cívico. Ha hecho muchísimas cosas, ¿verdad? También es madre de 5 hijos, es abuela de 8 nietos. 8 nietos. Y aunque no lo parezca, tiene un bisnieto también. Parece mentira, pero es así, un bisnieto. Es así, y no lo escondo. Bueno, Tina es voluntaria, es miembro de diferentes asociaciones, entre ellas Manos Unidas, Amas de Casa, en fin. La verdad que es una mujer también muy activa. Ha sido catequista, voluntaria y actualmente es miembro del Consejo de Usuarios del Centro Cívico, que por eso está aquí en representación un poco de la población grande. Y bueno, Tina, a mí me gustaría que nos hablaras un poco, pues qué mujeres han resultado un poco, pues, tanto inspiradoras para ti a lo largo de la historia. Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias a todas por venir, porque con el tiempo que hace, la verdad que es de agradecer. Bueno, lo que me preguntas, en realidad, pues sí, hay muchas, a lo largo de la historia ha habido cantidad de mujeres, tanto en España como fuera de España. Por ejemplo, yo tengo como referente la Madre Teresa de Calcuta, que desde el principio nos ha inspirado mucho como cristiana y como voluntaria de tantas cosas que ha hecho, ¿no? En España tenemos a la Madre, bueno, Santa Teresa de Jesús, y tenemos muchas científicas actualmente que no se sabe su nombre porque no aparecen registradas en los libros, pero que actualmente están trabajando, tanto colaborando con lo del cáncer, médicos, cantidad de personas que podríamos tenerlas como referentes si pudiéramos nombrarlas a todas, ¿no? Pero como ahora en realidad hay bastantes más de lo que se sabía antes, pues nada,
yo pienso que hay muchísimas, no puedo nombrar a todas. Muy bien. ¿Y cómo crees que ha ido avanzando el papel de las mujeres a lo largo de los años? Pues la verdad que ha avanzado muchísimo porque ha habido unos años siglos de estancamiento en que la mujer solamente tenía un rol que era el de ama de casa, madre, esposa, y de ahí no salía. Incluso hasta hace muy poco, hace pues 50 años o así, que no se puede decir que sea tan en el pasado, pero una mujer no tenía ninguna importancia, digamos, en la sociedad, porque incluso si se sobresalía como escritora o como pintora o eso, tenía que firmar con un seudónimo o se llevaba el mérito sus maridos firmando las cosas. Y eso ha cambiado. Eso es uno de los avances más grandes que hemos tenido en cuanto a estos últimos años. Y por supuesto, ahora el rol femenino sigue siendo el principal porque lo tenemos, ¿no? Eso es innato, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos otras actividades que, como universitarias, que antes era imposible que una mujer fuera a la universidad, y de hecho ahora en muchas facultades hay más mujeres que hombres. Y hay que se destacan y además en todos los oficios, todas las categorías de la universidad, en todo tipo de... no tienen ningún tipo de limitación. Una mujer ahora está visto que puede hacer lo mismo, igual o mejor que un hombre. Y entonces en este caso se ve que también ha habido un cambio en el sentido de que se educa a los hijos en las casas ahora para que sean igual hombres que mujeres. Y eso lo veo, bueno, pues yo que tengo 2 chicos y 3 chicas, en mi casa siempre se ha enseñado que hacen lo mismo una chica que un chico. De hecho, todos ellos son profesionales y lo mismo las mujeres han ido a la universidad y lo mismo hacen las cosas de la casa y los chicos igual. Mis hijos lo mismo te planchan, que te cocinan, que no hay ningún límite para ellos, ¿no? Entonces eso es un avance que hemos logrado las mujeres. Eso no podemos decir que en estos últimos años hemos destacado en tantas cosas que bueno, ha dado un salto, pero vamos, potencial en esto, ¿no? Y bueno, pienso que en ese sentido pues sí hemos adelantado, pero más que nada en los últimos, del siglo pasado, los últimos 50 años, no más. Porque hasta hace poco, hasta hace los años 50 era eso que te digo, la mujer era en su casa. Y es más, cuando íbamos a firmar algún documento, bueno, no lo digo yo, pero sí mis padres, mis madres, tenía que firmar el marido para abrir una cuenta del banco o para firmar cualquier documento, una compraventa de una casa, cualquier tipo de cosa. Si no lo firmaba el marido, no se lo podían dar. Entonces dime tú si eso no ha sido un avance, pero vamos, grandísimo. Vaya, en realidad no hace tanto, ¿verdad? No, que no hace tanto. Vaya. Vale, Tina, ¿y cómo crees que pueden las mujeres de cierta edad tener un papel un poco más activo en la sociedad? Bueno, yo pienso que la mujer de cierta edad no debe de pensar que es una mujer de cierta edad, debe de pensar que es una mujer hasta el final de su vida y que tanto pueden hacer una mujer de, hombre, no vamos a decir físicamente, pero sí mentalmente está mucho más preparada, puede hacer muchas actividades que antes pues me decían, no, una señora después de los 50 a tejer calceta y a estar en su casa y ya. Ahora no. Ahora una mujer tiene que salir y hacer de todo y dar ejemplo, incluso para los jóvenes y las cosas actuales, pues una mujer tiene que echar para adelante muchas cosas que antes era impensable. Y no puede decir que es una vieja, no puede apoltronarse, no puede quedarse en el sofá viendo, que es muy bonito, yo también lo veo en las series, ¿no? Ver la televisión solamente, pero no solo eso, hay otras cosas en las que puedes ayudar y puedes demostrar que todavía estás activo. Muy bien. ¿Y qué necesidades crees que tienen principalmente las mujeres? Bueno, necesidad simplemente pienso que es la misma, necesidad afectiva, de que a las señoras mayores de mi edad y eso no se las considere un trasto en la casa, como te digo, ¿no? y sobre todo que reconozcan su valor, reconozcan que tienen mucho todavía por aportar, reconozcan que un consejo bien dado en un momento pues es bien aceptado, que no digan, no, tú de eso ya no, pues no. Pienso que eso hay que hacer que la mujer pues tenga su valor hasta el último momento de su vida, ¿no? Porque es lo que digo, que no somos ningún trasto viejo, aunque seamos mayores.
Y yo, bueno, pienso que eso es lo único que se podría decir en cuanto a esto, ¿no? Bueno, habría mucho más que decir. Yo incluso había hecho un montón de notas. Mira, por ejemplo, yo había dicho de que a los hijos hay que, lo mismo que se les educa en las labores, educarlos en valores, en la igualdad, en el respeto a las mujeres, sobre todo desde el principio, a las personas mayores, y la tolerancia, pero claro, tolerancia cero en ese sentido del machismo no, pero sí tolerancia en cuanto a tener lo mismo los hombres que las mujeres, que no por ser mujer ni por ser hombre tengan menos que... Yo pienso, bueno, y tengo tantas cosas que realmente, mira, es que ahora somos mujeres todoterreno, la verdad. Ahora podemos estar las mujeres, que eso no lo tienen los hombres, que las mujeres pueden estar haciendo esto, pensando en lo otro, cuidando a los niños, trabajando, llegas a la casa, además se nos exige más, porque al llegar a la casa tienes que cumplir lo mismo que si hubieras estado todo el día en tu casa. Tienes que tener lo mismo con las tareas de los niños, los deberes, y sin embargo tienes que cumplir también en tu trabajo como la que más, impecable, etcétera. Bueno, eso es una cosa que los hombres muchas veces no tienen que hagamos 3 cosas a la vez. Muy bien. Y no sé qué más decir. Fenomenal, Tina. No sé qué Muchísimas más te puedo gracias. decir. Muy bien. Pues vamos a pasar a presentar a tercera invitada, Elia Ortuño. Creo que vosotros, bueno, dudo que alguien no conozca a Elia. Elia es, bueno, directora de Zona Básica de Salud, es la doctora de referencia. Yo creo que cuando todos los calpinos pensamos en un médico, un buen médico o una buena doctora, creo que todos pensamos en Elia, los que la hemos, vamos, los que la conocemos, vaya. Creo que reúne todo lo que uno espera cuando acude al médico en una situación de vulnerabilidad, y es que no solo el médico tenga seguridad en lo que hace, que sepa un poco por dónde va el asunto y que tome decisiones acertadamente, sino que también le comprendan, le entiendan, y esa empatía que ella demuestra tanto en su profesión como fuera, pues es también digna de mención. Como digo, ella es directora de Zona Básica de Salud, tiene un currículum muy extenso, pero solo voy a dar un par de datos. Fue 3 años directora de atención primaria del departamento de Denia y actualmente es miembro de la Sociedad Española de Médicos, Emergen. Como veis, son 3 mujeres de diferentes ámbitos, lo cual resulta interesante, y a mí me gustaría, Elia, que desde el ámbito sanitario que nos contaras un poco cuál ha sido, desde tu experiencia, el papel de la mujer en tu àmbit. Bona vesprada. Vull primer donar-les les gràcies a tots, principalment a les persones que feu possible tot l'acte, a les persones que heu vingut de fora. Tindre una seu universitària en Calp és algo molt important. Jo trobo que tenim que treure un poc més de paper, de participació, està molt bé. I gràcies sobretot a les persones que veniu aquesta vesprada a sentir-nos un poquet l'opinió. Me preguntas el papel de la mujer en sanidad. Bueno, la mujer en sanidad, las mujeres somos la clave, somos el pilar fundamental, porque además de que somos mayoría, somos las que hemos aportado pues esa pluralidad, esa diversidad. Estamos al mando de todas las políticas inclusivas que tenemos ahora en sanidad, y todo eso es lo que hace que el equipo, no sé, funcione mejor. Yo no me vería ahora haciendo una reunión de equipo solo con hombres o solo con mujeres. Trabajamos juntos y trabajamos muy bien. La capacidad organizativa que tiene la mujer, pues la verdad es que es muy alta. Trabajamos muy bien con los hombres, muy bien con todo, la empatía, la escucha. No sé, la mujer tiene una sensibilidad especial. Yo creo que ha aportado mucho y bueno, en el caso concreto nuestro, en Sanidad, Ribera Salud, sabéis que es el grupo que dirige ahora la zona nuestra. Nuestra sanidad es concertada. Un 70% de las trabajadoras de Ribera Salud somos mujeres y estamos en cargos de dirección un 56%, es decir, somos más que los hombres. En las facultades también hay más mujeres, porque ahora se entra por currículum, no es como antes que tenías un poquito que esperar a que alguien te autorizara la entrada, ahora ya no. Pero nos queda también una espinita clavada,
porque en sanidad trabajamos con muchos estudios de investigación, estudiamos con ensayos clínicos y la mujer está infrarrepresentada en los ensayos. Parece que toda la vida se haya estudiado los fármacos en la mujer, pero no es así. Cualquier antiinflamatorio, cualquier fármaco que usamos, las vacunas, ahora pues veis en la tele que dicen la FDA da la aprobación para que se comercialice un fármaco o se comercialice una vacuna. Solo a partir de 1992 se consideró que las mujeres íbamos a estar representadas en los ensayos, que fue muy tarde, fue hace nada, gracias. Antes lo que hacían es que los estudios de investigación los hacían en hombres y los resultados los extrapolaban a la mujer. Eso es un error porque las mujeres enfermamos de forma diferente, sentimos de forma diferente y los fármacos nos hacen efecto de forma diferente. Hicieron un estudio de investigación en la Universidad de Alicante muy interesante cuando estaban probando una medicación nueva para el SIDA. Y en todo ese trabajo de investigación entre 1990 y 2000 visteis que solo había un 15% de mujeres reclutadas. Todo eso es lo que luego ha llevado a que se pidan disculpas o ahora es impensable hacer un estudio de investigación o un ensayo clínico donde la mujer no esté en un 50% representada, ni más ni menos, simplemente tiene que estar ahí. Pero bueno, todos esos pilares de investigación en los que nos apoyamos estamos infrarrepresentadas, pero bueno, yo creo que hemos recorrido un camino muy importante. Lo importante es cómo estamos ahora, pero bueno, del 1800 que no podían entrar, como ha dicho Tina, en las facultades. Ahora yo entré en el 86 en medicina y entrábamos por currículum, entramos un 67% mujeres. Yo preferí Valencia, era más grande, me gustaba el hospital clínico y allí era por currículum, ya entrábamos por nivel académico y todos los puestos de trabajo que nos han ofrecido después ha sido igual para un hombre que para una mujer. En eso, en sanidad tenemos bastante adelantado, pero bueno, quedan muchas cosas por hacer. Seguro, seguro que sí. Siempre se puede mejorar, ¿verdad? Muy bien. En relación a la pandemia, bueno, creo que todos hemos sufrido mucho en la pandemia, pero creo que los profesionales de la salud especialmente. Y las mujeres, como bien ha dicho Patricia antes, siempre han estado asociadas al cuidado, ¿verdad? ¿Crees que se visibiliza suficientemente este hecho en los medios de comunicación? ¿Crees que se ha visto? Yo creo que nos ha venido todo un poquito de golpe porque nadie estaba preparado, nadie ni en la facultad te enseñan a vivir una crisis como la que hemos vivido. Yo no la he visto representada, pero hay tantas cosas que ahora ves, pero nunca hemos estado en este escenario. No ha estado representada la mujer, como tampoco ha estado a lo mejor correctamente representado todos los servicios sanitarios y todo lo que se ha hecho. Si tuvieras que reconocer todo el trabajo que han hecho, son mujeres, hombres. Los equipos de limpieza a lo mejor han sido los más importantes cuando a lo mejor te hablaban de la presión de la UCI y no sé, se ha llevado un poquito como hemos podido, pero no es que sea un error por parte de los medios de comunicación, pero no se ha sacado todo el partido a todo lo bueno que se ha hecho. Se han visto luego muchas cosas que no se han hecho bien, es verdad, no teníamos aprendizaje, pero se han hecho tantas cosas bien que no sé, muchas cosas que habrá que a lo mejor rescatarlas algún día y decir, pues todo esto pasó, estas personas ya no están, estas personas sí que están. Y bueno, el Ayuntamiento de Calpe tuvo un detalle muy bonito en un 9 de octubre que concedió al Centro de Salud el premio Jaume I, un premio muy importante, y nosotros nos sentimos todos los sanitarios muy respetados y muy queridos en Calpe. La verdad es que no todos los pueblos, yo cuando a lo mejor salgo de aquí lo comento, me dicen, ¡hala, qué suerte tienes tú en tu pueblo que lo reconozcan! Pero bueno, sí es un pueblo que reconoce el trabajo de los sanitarios, ya no solo a nivel de ayuntamientos, de población general. Pues sí, un premio más que merecido, de hecho. Sí, de todos, es de todos, sí. Es un premio de todos. Y Elia, ¿cómo os vais recuperando los sanitarios de todo esto? ¿Crees que existe fatiga pandémica todavía? ¿Seguís arrastrando
un poco todo aquello. Hay fatiga en la población y hay fatiga en los servicios sanitarios, porque la pandemia tuvimos que decidir qué trabajo no íbamos a hacer. Tuvimos que decidir que había cosas que ya no se iban a hacer, que era, por ejemplo, el seguimiento de los procesos crónicos o de enfermedades que necesitáis unas revisiones. Ahora nos hemos dado cuenta de que hemos llevado un atraso de meses y años en controles de infartados, de diabetes, de hipertensos, pero que ahora no puedes hacerlo todos a la vez. Vamos poco a poco, habrá que dimensionar los recursos, mirar a ver las necesidades, pero bueno, hay fatiga de la población, mucha nuestra también, pero la población pues ha sufrido todo este retraso de 2 años. Ya veremos. Claro, lógico. Muy bien, pues muchas gracias, Elia. Gracias, Muchas gracias por tu gracias a intervención. vosotros, especialmente. Y ahora, no sé si queréis hacer alguna pregunta. O Patricia, ¿quieres subir? Si quieres hacer tú alguna pregunta o alguien del público quisiera participar. ¿Sí? Ah. No, más que una pregunta es donarles gracias, agradecer. ¿Se oye? Sí. De esta mesa redonda y es como unas puntualizaciones, ¿no? Comentarios, opiniones también que diga cada una de vosotras. Por ejemplo, en el caso de Gloria nos estaba comentando, yo quiero destacar especialmente ese papel de las asociaciones precisamente de cara a esa investigación que comentas que todavía falta. Personalmente yo conozco en mi ámbito profesional, de mi departamento, de mi área, personas que han tenido que jubilarse con 40 y pocos años a causa de esta enfermedad, que efectivamente es... hay situaciones, hay momentos en que anula, ¿no?, a la persona completamente y es una impotencia que genera en la persona el no poder controlar, ¿no?, esos ataques, el no poder controlar el proceso, ¿no?, de esa enfermedad. Y simplemente yo lo que quiero es que desde las asociaciones, precisamente desde esa atalaya en la que estáis, ¿no?, de alguna manera que impulséis toda esa investigación. Esa es la clave, porque claro, la demanda desde la sociedad es la que tiene que presionar, es la que tiene que lanzar, ¿no?, es la que tiene que ayudar incluso económicamente, ¿no?, a la investigación. Yo de manera personal estoy implicada en algunas asociaciones de enfermedades raras, tipo la enfermedad de Morquio, etcétera, ¿no?, que más extrañas. Y claro, hemos tenido que hacer a nivel más personal asociaciones y crear becas para encontrar alumnos de doctorado, como por ejemplo como Patricia, para enviarlos a formarse en centros por el mundo de nivel mundial, para traer luego ese conocimiento aquí, ¿no?, para que lo podamos aprovechar aquí. Y simplemente lo que quería decir es, desde ese tejido de asociaciones es donde tenéis que impulsar, ¿no?, ese tipo de ayudas más concretas, ¿no? ¿No?, por ese tipo de actividades y de pues, ese tipo de actuaciones. Ya, bueno, yo suelto a las 3. Que la gente sepa que existe, que estamos, ¿vale? Aunque no se lo noten, pero es que es muy duro esta enfermedad, pero muy dura para quien lo pasamos. Entonces, ¿qué pasa? Que a ti te ven por la calle y nadie te dice que estás enferma. Yo hay días que no me puedo tocar mi carne. ¿Sabes lo que es no poderme tocar yo? Eso es muy duro. Y claro, hay gente que lo sufre y no se atreve ni a decirlo ni a apuntarse a una asociación, porque nosotras nos reunimos cada viernes y el hecho de estar reunidas, hablamos muy poco de los dolores, pero intentamos, no sé cómo explicarte. Sí, crear ese colectivo. Muy bien. Muy bien. Y a mí me gustaría
que la gente conozca más la enfermedad, que se implique un poco más en ella. Sobre todo destacar que no solo visibilizar, que las asociaciones lo que tienen que hacer es ya a estas alturas, bueno, en el caso de esas investigaciones que hacen para ver cómo podemos hacer ese grupo, sino presionar. Es decir, que efectivamente las asociaciones tienen un grande de presionar, de ejercer esa presión en las autoridades, en la sociedad en general, para generar ese tipo de becas, para formar personas en esas cuestiones, para que después nos devuelvan ese conocimiento, que vengan aquí, ¿no? Y creo que esa es una labor clave, ¿no? Apuntarse. Que es muy precisamente aún mayor incluso probablemente ¿no? Y además pues probablemente tengamos y luego para la ya, ah, ¿crees que esa empatía femenina nuestra, ¿no? También influye en esos grupos mixtos de trabajo en los hombres? ¿Crees? Y yo creo que sí, ¿no? Yo lo veo también en nuestro ámbito, que los hombres también se nos hacen mejores, ¿no? Gracias a esa empatía. No sé, esos son los comentarios que quería yo hacer. Y muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por esta mesa. Bueno, si te quieres que te conteste sobre eso, pues ya creo que he hablado un poquito más sobre ese tema, pero por ejemplo, en mi caso, que como tú dices, he pasado todas las etapas de ama de casa, de madre, de abuela, de todo lo habido, y luego estoy implicada en muchas cosas que realmente a veces digo, bueno, no sé cómo tantas a la vez, pero uno se organiza, porque las mujeres somos, como dijo ella, muy organizadoras en ese sentido, y también tienes que contar con la ayuda en el hogar de tu familia, de que te apoye. Yo he tenido la suerte de tener un marido que está aquí presente, no porque esté, pero bueno, que siempre que he estado en algún tema así nuevo, alguna cosa que me he metido, él siempre me ha colaborado y ayudado en todo lo que yo he podido tener alguna carencia o en algún... Y eso es muy importante, que en el ámbito de la familia involucremos a las personas que están a nuestro alrededor, porque si no, no podríamos hacer muchas actividades que como tú dices, hacemos, ¿no?
Bueno, y otro inciso que quería decir, que antes cuando hablé de las mujeres que estaban ahora pues más activas en el ámbito de universidades, de todo eso, me olvidé de la política. Chica, en la política, ¿quién está ahora mandando en la política en España? ¿Cuántas ministras hay? Y no tenemos el ejemplo de Calpe. ¿Cómo ha llegado a ser una mujer alcaldesa? Las principales... Y los principales concejales son la mayoría mujeres. Entonces eso es un mérito que tenemos que antes no había. Porque en la historia, bueno, aquí en Calpe hemos tenido suerte que hubo también Violeta, que estuvo muchos años, pero eso es una cosa que es nuevo. Entonces, figúrate tú, si hemos llegado a eso, a ser presidentes de una república o de un país, pues es que ya, ¿qué más nos falta? Ya tenemos... Exacto, y tener siempre la ilusión de seguir hasta el final, siempre. Colaborar en todo, como ya veis que yo que sí, con las amas de casa que llevo, bueno, desde que Pascu me invitó a pertenecer, llevo toda la vida. Y bueno, y de catequista y de lo que sea, de lo que me pongan, porque ahora con la pandemia se ha parado mucho todas esas actividades, pero ahora hay que volver a retomarla con otras ilusiones nuevas y con otro... y ya. Yo quería hacer algunos comentarios. Lo que habéis comentado de la fibromialgia es una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres, que es invalidante en muchas ocasiones y que por desgracia no hay un medidor. No puedes decir con el termómetro, pues son 39, son 40, ¿cómo lo mides? No lo mides. Eso hace que no tenga un reconocimiento, sobre todo en el que no la padece, que no entiende pues cómo mides el dolor, no lo puedes medir. Por eso no vemos que se tenga un reconocimiento y sobre todo pues a la hora de una minusvalía o de algo más importante, porque a veces no puedes hacer tu trabajo. Ahí es algo que queda mucho por recorrer. Como os he dicho, en los estudios de investigación la mujer está hasta, ahora ya no, pero ha estado infrarrepresentada. Todo esto todavía se ha escapado. Yo pienso que queda mucho por recorrer en el tema de la fibromialgia. Y luego vosotras hacéis una labor fundamental en vuestro tiempo libre, llevar a cabo la Asociación de la Fibromialgia y bueno, Tina hace de todo. Estos son dos mujeres, la verdad es que bueno, os felicito a las dos y a ti con lo de la fibromialgia, de verdad un trabajón y muy importante por lo que representa esta enfermedad en la mujer y en la sociedad. Muchas gracias. Nada más. Hay otra cosa. Hemos mejorado los dos con lo que hablábamos del equipo. Las mujeres estamos representadas, pero yo creo que hemos mejorado los hombres y las mujeres, todos a la vez, con el trabajo en equipo. Muchas gracias. A totes i a tots, anem quedant menys. Jo vaig a fer la cloenda i volia dir molt breument, després li donarem pas a, si voleu, alguna pregunta a Patricia. Volia dir que avui hem festejat el Dia de la Dona i el 8M i crec que m'ho ha sigut un acte festiu. Jo, per almenys, estic molt contenta. Veig que ha sigut un acte d'informació, de celebració, de compartir informació de les dones de Calp. Pense que, Rebeca, que ha sigut bona idea portar així a la taula aquests tres exemples de fortalea i de raonament, d'un raonament de vida. Jo volia, com ha fet la nostra directora de secretariat, agrair a tots els que heu vingut, els que se n'han anat, els que s'heu quedat, agrair per supost a les dones de Calp que hagin accedit a exposar-se així en públic, que de vegades no és fàcil, però no només el costat, sinó l'obrir-te i contar les teues intimitats i les teues penes, les teues alegries, no sempre és fàcil. Volia agrair a la presència que hagi vingut avui, acompanyar-nos a Larissa, a Patricia, la doctoranda, que ens ha fet, com sempre, un discurs agradable i profitós,
I volia també avui especialment agrair la faena que estan fent i l'ajuda que em donen Rebeca i Chon. Jo sense elles no sé el que faria, o sigui, no faria ni la meitat de coses. Jo estic contenta avui de veure la sala prou plena. I què més volia dir? Pues sí, volia dir, reprenent les paraules de Larissa, que estic contenta perquè es veu, com s'ha dit també, la importància de tindre, no sé, alguna de vosaltres ho ha dit, de tindre una seu en un poble, perquè de lo que es tracta és de que hi hagi transferència. O sigui, així hem vist una primera part de transferència que està fent Patrícia en la seva recerca, que el seu li costa també, des de tots els punts de vista, però també hem tingut la part del poble, de les dones de Calp, que ens han donat als que venim des de l'acadèmia, que, Larissa, nosaltres estem quasi en una torre de marfil, estem allí la mar de bé, no hem notat, a voltes sí, que no sempre ens reconeixen igual que els homes, però en la universitat som més privilegiades, el dia a dia és el que han contat les dones de Calp. I està fent-se tard, jo volia donar-li pas a Patrícia si voleu preguntar-li alguna coseta, algun dubte que vos ha quedat, o que ella mos conte la seva experiència com a dona investigadora, que de vegades és fàcil, però altres vegades, segons el director o directora de tesis que tingues, no és fàcil. Bueno, creo que se me escolta, sí. Sinceramente yo, mi experiencia como investigadora dentro de la universidad, no es porque mi jefa esté aquí presente, pero es cierto que mi equipo de trabajo no tengo ninguna queja, tanto con mis compañeros, con mis compañeras, pero es cierto que no es la tónica general, ya no solamente por el tipo de jefe o jefa que te toque, sino también un poco en el ámbito de la arqueología. Es cierto que hemos avanzado mucho socialmente, pero también este avance nos hace dar cuenta de la gran cantidad de cosas que todavía tenemos que conquistar y que seguir trabajando. No es una cuestión de decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, estamos bien y paramos. No. Tenemos que continuar, porque realmente nos damos cuenta, tal vez no en nuestra ciudad o en nuestro país, pero que en muchos otros sitios las dificultades que pasan las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres o cualquier otro grupo es impresionante. Y bueno, pues por ejemplo en el ámbito de la arqueología a mí personalmente no me ha sucedido, pero sí que cuando lo comentas con las compañeras y con los compañeros te das cuenta que en muchas ocasiones, si trabajas en empresa, pues al ser una mujer, a veces pues si no mides más de 1,65 o algo así, pues a lo mejor tampoco destacas físicamente y eso, pues cuando trabajas con peones de la construcción, que normalmente son hombres ya con cierta edad y no todo el mundo ha accedido a una educación o a unos conocimientos en concreto, pues se presentan dificultades en cuanto a cómo te denominan, a que no te respetan, a que tal vez pasan directamente pues de ti, de tus instrucciones y van a buscar al chico que no es jefe o que no es cabeza de nada, pero como es el hombre parece que tiene pues la autoridad en el campo. Entonces este tipo de cuestiones las seguimos viendo a 2022 y tenemos que seguir pues luchando por ese tipo de cuestiones. Entonces va muy en hilo con lo que comentaban ellas, de que también en esto, o sea, nosotras como grupo, como sororidad, tenemos que hacer fuerza, pero también es muy importante el papel del hombre en todo esto. Muchas veces, pues aunque nos guste más o nos guste menos, tal vez esos hombres que sí que están concienciados en la igualdad tienen que ayudar a concienciar a los hombres que no lo están, porque esos hombres que no lo están tal vez solamente escuchen a sus compañeros, a los hombres. Entonces, pues tenemos que, tal vez, si no depender en cierta medida, echar mano de esta otra parte de la población, porque creo que también es muy complicado, tal vez, ser hombre bajo estas circunstancias. Tener esa visión de que, la gente va a pensar que soy hombre y soy machista y, pues creo que también es algo en lo que se tendrá que investigar, se tendrá que tratar para finalmente conseguir la igualdad
entre ambos grupos, pero claro, primero hay que abordar el grupo que directamente no ha tenido voz, que es el grupo pues femenino. Y creo que con todo ese tipo de reflexión también es importante darnos cuenta, con los 3 ejemplos pues, que tenemos aquí, que muchas veces nos ponemos grandes límites o, bueno, siempre hay que intentar ir a por lo máximo, romper ese techo de cristal. Pero si no llegamos a hacer todo, es decir, si vamos al trabajo, salimos de casa a las 8, llegamos a casa a las 8 y luego tienes que poner las lavadoras o tienes que ir a comprar o tienes que no sé qué, eso es un trabajo no que nos tiene que ayudar a alguien, es que si compartes vivienda con alguien más, pues hay otra persona que lo puede hacer igualmente, porque no podemos llegar a todo y está bien y está perfectamente que lo reconozcas, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando también a veces nosotras mismas nos echamos tanto peso a la espalda que parece que no puedes decir que no o no te puedes llegar a quejar, aunque luego salgamos a la manifestación del 8 de marzo o nos reunamos con nuestras compañeras, con nuestras pues amigas y digamos, ay, es que no llego a esto. Pero educamos a nuestras hijas e hijos en valores igualitarios y en unos valores feministas. Apliquémonoslo también, porque muchas veces queremos llegar a tantas cosas que realmente es imposible. Y no pasa nada, somos seres humanos, es obvio. Así es que nada, solamente quería acabar de Pues aportar esto. yo creo que con estas Muchísimas palabras de gracias. Patricia podemos